Buenas tardes. Nosotros nos tocó hablar sobre los diferentes temas en fisiopato. Dentro de estos están el síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, la insuficiencia renal y los diferentes tipos de equilibrio. Este grupo se integra por Claudia Taveras, Fray Luis Sánchez, Gabriela Ureña y una servidora es Merlin Capellán. Les voy a dejar con mi compañera Claudia. Yo le estaré hablando del síndrome nefrótico. Suele aparecer como un resultado del daño en los vasos sanguíneos de los riñones que filtran los desechos y exceso de agua en la sangre. Generalmente también indice que alguna enfermedad subyacente. Sus síntomas relacionados con esta enfermedad es de más grave, en particular aparece en los ojos, en los tobillos y en los pies. Orina con espuma es un resultado del exceso de proteína de fuga. Aumento de peso debido a la retención de líquido, fatiga y pérdida de apetito. La patología que se relacionan con el síndrome nefrótico es la que está la enfermedad renal diabética, que la diabetes puede causar un daño en los riñones, una nefropatía diabética que afecta a los glómerulos y a la parte de la orina. La nefropatía de cambio mínimo, esta es la causa más común del síndrome nefrótico, es causada en niños. La nefropatía de cambio mínimo hace que los riñones no funcionen bien. Y sus síntomas relacionados con esta es náusea, diarreas, dolor abdominal, alteración de los ojos, o sea, como hinchazón, glomerulosclerosis focal y cementaria. Esta afección caracteriza por la cicatrización de algunos de los glomérulos que puede ser resultado de otra enfermedad, de un defecto genético o cierto medicamento. El engrosamiento se debe a los depósitos de desecho por el sistema inmunitario. Puede asociarse con otras infecciones como el lupus, la hepatitis B y la malaria. Nefropatía membranosa. Este trastorno es de los riñones, consecuencia del engrosamiento de las membranas dentro de los glómerulos. Su diagnóstico se realiza determinando la relación entre proteína y creatina. Es una muestra de orina obtenida al azar o mediado de las proteínas urinarias en una muestra de orina recolectada durante 24 horas. La causa se establece a partir de la anamnesis, el examen físico, la prueba serológica y la biopsia renal. Gracias. Buenas, ahora yo voy a hablar sobre lo que es el síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico es una constelación de diferentes causas y manifestaciones clínicas causadas por lo que es una infiltración glomerular o en el glomérulo. Esta se produce por una infiltración, valga la redundancia, que está acompañada de una retención tanto de sodio como de agua. También va acompañada de lo que es la hipertensión arterial, insuficiencia renal, edemas, oliguria y hematuria, perdón. Una de las causas más comunes, pero no es la única, es la glomerulonefritis aguda. En cuanto a los síntomas, podemos decir que los síntomas más comunes que presenta esta son en forma física, la hipertensión y el edema. Y en cuanto a señales bioquímicas, podemos decir que está la ganancia de peso, la diuresis, la orina oscura, entre otras. Se caracteriza también por una elevación de urea más de creatinina con la hematuria glomerular, también con una alteración inmunológica con un descenso de C3, que esta viene siendo como la más común y la más característica. Su diagnóstico diferencial se realiza mediante una biopsia renal. Este se le realiza al adulto mediante lo que es la glomerulonefritis aguda,
pero en niños esta no es muy común ya que no se realiza. En cuanto a su patología, la patología más común que se puede ver es la glomerulonefritis membranoproliferativa. Y por último, su tratamiento se realiza mediante o dependiendo de la causa etiológica de cada paciente, que es de gran soporte. Se le realiza una restricción de lo que son los líquidos, el sodio, los diuréticos y los antihipertensivos. En dado caso de que esto no funcione o no le haga efecto al paciente, se le realiza otro tipo de estudio y se le manda a tomar o se le da como tratamiento lo que es el eculicenam, que este es un bloqueador tanto para síndromes hemolíticos como para síndromes glomerulopáticos. Esto da mi parte. Buenas, yo voy a continuar hablando sobre la insuficiencia renal aguda. Esta es la que se produce una pérdida brusca de función renal en el plazo de unos días. Este término suele reservarse a lesiones renales agudas y graves en las que los riñones pueden dejar de trabajar bruscamente y por completo o casi por completo, con lo que se necesita un tratamiento de sustitución renal, como por ejemplo la diálisis. Las causas de la insuficiencia renal aguda pueden dividirse en tres categorías principales: la lesión renal aguda prerrenal, lesión renal aguda intrarrenal y lesión renal aguda postrenal. En cuanto a la lesión renal aguda prerrenal, este es el resultado de un menor aporte sanguíneo renal. Este trastorno se denomina a menudo lesión renal aguda prerrenal para reflejar una anomalía que procede de fuera de los riñones. Por ejemplo, la insuficiencia renal aguda prerrenal, que puede ser la consecuencia de una insuficiencia cardíaca con un menor gasto cardíaco y una presión arterial baja, o de trastornos asociados a un menor volumen sanguíneo y una presión arterial baja, como una hemorragia grave. La lesión renal aguda intrarrenal está debido a anomalías del propio riñón, incluidas las que afectan a los vasos sanguíneos, los glomérulos o los túbulos. Algunas de las causas de estas son la lesión de vasos pequeños o glomerular, como vasculitis, hipertensión maligna, glomerulonefritis aguda, la lesión epitelial tubular o necrosis tubular y lesión intersticial renal. En cuanto a la lesión renal aguda postrenal, esta es debida a una obstrucción del sistema colector urinario en cualquier lugar entre los cálices y la salida vesical. Las causas más comunes de obstrucción de la vía urinaria fuera del riñón son los cálculos renales debidos a la precipitación de calcio, urato o cistina. Algunas de las causas de la insuficiencia renal aguda postrenal son la obstrucción bilateral de los uréteres o de la pelvis renal, causadas por cálculos o coágulos sanguíneos grandes, la obstrucción vesical y la obstrucción de la uretra. Los efectos fisiológicos de la insuficiencia renal aguda, uno de ellos, un efecto fisiológico importante de insuficiencia renal, es la retención de agua, producto del desecho del metabolismo y electrolitos en la sangre y en el líquido extracelular. Esto puede llevar a una sobrecarga de agua y sal, lo que a su vez puede provocar un edema e hipertensión. Es todo de mi parte. Saludos, dando de continuación al siguiente tema, que es trastorno del equilibrio ácido-base. Tenemos lo siguiente: los trastornos del equilibrio ácido-base son aquellos que afectan el balance ácido-base normal y que causa como consecuencia una desviación del pH sanguíneo. Existen varios niveles de gravedad, algunos de los cuales pueden resultar en la muerte del sujeto o del paciente. En términos generales, podemos decir que la acidosis se da por el aumento de componentes ácidos o por la pérdida de base. En forma inversa, el estado de acidosis se puede generar por la ganancia de base o pérdida de ácido. Esta a su vez puede clasificarse en lo que son los siguientes: acidosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis metabólica. En la acidosis metabólica,
Esta cuando cae por debajo de 22 milímetros de mercurio, se produce lo que es un descenso de la disminución del pH. En estas situaciones, se puede tener lo que es el bicarbonato en sangre y la pérdida real del oxígeno. Por otro lado, en la acidosis respiratoria, la característica de acidosis respiratoria, la PCO2 anormalmente es alta en sangre arterial y por encima de 45 milímetros de mercurio, lo que da una respiración inadecuada de CO2 que produce la carga de pH sanguíneo. En la alcalosis metabólica, esta a su vez sube por encima de 26 milímetros de mercurio y la pérdida respiratoria del ácido o la ingesta excesiva de fármaco puede elevar estas cifras a lo que es 7.45 milímetros. Por otra parte, encontramos lo que es el diagnóstico. En el diagnóstico se mide la presión de CO2 y el oxígeno. Por esto se hace la prueba llamada análisis de gases arteriales. Además, mide el bicarbonato. Y para el cálculo del pH se utiliza la concentración del bicarbonato en mol por decilitro y la presión del oxígeno por la presión arterial en milímetros de mercurio. Hasta aquí mi parte. Gracias.